she is going to enlighten us about la Guelaguetza, a phenomenal event in Oaxaca. Buenos días a todos, gracias por su atención y vamos a empezar con mi nombre es Julibet Ornelas. Mi tema, Guelaguetza o Lunes del Cerro, presentado en el estado de Oaxaca, México. Mis consejeros, el doctor Rafael Gómez, el doctor Donaldo Urioste. En mi esquema, vamos a pasar mi esquema porque si no, no terminamos. El significado de mi estudio, después de asistir en varias ocasiones a lo que fue este evento, me interesé en saber qué es el significado realmente de este evento folclórico hoy en día, que se celebra en el estado de Oaxaca los 2 últimos lunes del mes de julio. También quise saber su origen, por eso usé las preguntas en mi investigación: ¿qué es la Guelaguetza? ¿Qué significa? ¿Por qué se considera como un elemento de identidad para los oaxaqueños? ¿Y por qué es importante para la cultura oaxaqueña? En mi extracto básicamente explico que la evolución de la Guelaguetza o fiesta de los lunes del cerro es un factor de identidad para los oaxaqueños al adaptarse a los aspectos políticos, religiosos, culturales y económicos del estado oaxaqueño a través de los años. La Guelaguetza es un evento de raíces prehispánicas originado en el periodo colonial y fue debido al sincretismo que pasa entre la religión, de los españoles a los prehispánicos. También se explica el cambio que sufre la Guelaguetza durante la Revolución Mexicana, cuando lo indio fue considerado un problema social, y cómo este problema social, lo indio, fue venerado en 1932 en un evento, homenaje racial. Por último, también explica cómo este máximo evento folclórico pasa a ser de un evento religioso a un evento comercial. La breve historia de lo que fue la Guelaguetza prehispánica. Antes que nada me gustaría dar una pequeña definición de lo que es la palabra Guelaguetza. La Guelaguetza es de origen zapoteco, del vocablo Guelaguetzá, que significa ayuda recíproca. En mi investigación encontré, me basé con el documento del escritor Jesús Lizama Quijano, quien refiere a que esta ayuda es ayuda recíproca entre una comunidad. Y ahora sí, la breve reseña de lo que fue la Guelaguetza prehistórica. Para el año 900 a.C., los zapotecos fueron el primer grupo que se instala en lo que hoy es conocido el estado de Oaxaca. Y ellos se instalan ahí, son conquistados más o menos a finales del siglo XII por los mixtecos, quienes introducen su ritual al dios de la lluvia Nuhú-Saví. Este ritual consistió en subir a una colina en donde ellos ofrecían flores silvestres, oraciones y quemaban copal a su dios porque pedían por la abundancia de la lluvia. De igual manera, para el siglo XIII, los conquistan los mixtecos, los mexicas. Los mexicas, este grupo era un grupo sanguinario que se caracterizaba por realizar sacrificios humanos. Ellos introducen lo que es el ritual a la diosa del maíz tierno, la diosa Centeotl, y de igual manera su rito consistió en buscar a una joven de la aldea, tratarla como la diosa misma por 2 semanas y al final de cuentas pues la sacrificaban porque ellos pedían por la abundancia del maíz. Entonces la similitud de estos 3 rituales se funde y de ahí da paso a lo que es el concepto de la Guelaguetza. De ahí vamos a pasar a lo que es el periodo colonial, que abarca del siglo XVI al siglo XIX. Durante este periodo, la Guelaguetza igual sufre varios cambios que son importantes porque nos va acercando a lo que es la Guelaguetza que se conoce hoy en día. Por ejemplo, durante este tiempo ya sabemos que los españoles llegan
a lo que es México, especialmente en Oaxaca. En este lugar es donde los españoles imponen la religión y lo que hacen es destruir el Teocalli o templo de la diosa, y ahí en ese lugar establecen la iglesia de la Virgen del Carmen, y porque estaba en la colina se le conoce como Virgen del Carmen Alto. Se creyó que los indígenas estaban venerando a la nueva Virgen, a la nueva deidad, sin en cambio ellos seguían practicando lo que era el concepto de la Guelaguetza, que pedían en su ritual para recibir algo. Los grupos étnicos se cree que fueron obligados a rendir culto a la Virgen del Carmen Alto porque ella pues era una figura femenina, al igual que lo fue la diosa Centeotl. La semejanza de estos ritos trae consigo a la asimilación de la nueva religión, pero también da nuevos elementos que son incorporados desde entonces a nuestra nueva Guelaguetza. Por ejemplo, cuando iban hacia la colina, ya iban bailando como en calendas y llevaban con ellos gigantes figuras hechas de carrizo, que las vestían como si fueran las personas que representaban esa nueva sociedad mestiza. Por ejemplo, los vestían de indígenas, de negros, de mulatos, o también los vestían como los españoles. Y así esta nueva característica aún se encuentra en lo que es la Guelaguetza de hoy en día, porque podemos apreciar los monos gigantes que se llevan durante las calendas. Con esto vamos a pasar a lo que es el periodo de la Revolución de los años 1910 a 1950, porque también la Guelaguetza en este tiempo, como ya había mencionado, lleva un gran cambio que se puede apreciar hoy en día. Por ejemplo, durante la Revolución tenemos que ser indígena, o más bien ser indio, era lo peor de la sociedad. Se les despreció por ser de color. Ser indio significó ser lo despreciable, lo abominable y repugnante de la sociedad oaxaqueña. Ser indio se convirtió más en un término peyorativo que refería a falto de ignorancia, falto de inteligencia, supersticioso y todos los adjetivos negativos que la cultura occidental no tuvo. Además de que se creyó que por los indígenas el país no desarrollaba económica, política y socialmente. Para esto había que buscarle una solución. Entre los más estudiados oaxaqueños y mexicanos buscaron una solución para esto, proponiendo teorías que incorporaran a lo indígena a la nueva sociedad. Por ejemplo, el antropólogo Manuel Gamino, quien en su libro Patria Forjada, que se publica en 1916, él propone que la sociedad debería hablar solamente español, que profesaran además, hubiera un rito de hablar español, el mestizaje racial, mientras que el filósofo oaxaqueño José Vasconcelos propone la raza cósmica. Esta es similar a lo que proponía el antropólogo Gamino. Sin embargo, esta síntesis fue la síntesis que debía seguir el país, supuestamente, porque proponía que la religión que se profesara fuera solamente la católica, el mestizaje racial, que hubiera educación para los indígenas y que se hablara el español como lengua oficial, para hacer la cultura más hispana. Sin embargo, por la gran cantidad de indígenas que existieron en ese entonces y que siguen existiendo, especialmente en el estado oaxaqueño, esta síntesis no fueron adoptadas al 100%. Esto trajo consigo la revalorización de lo indígena en el año de 1932. ¿Por qué? Porque los mexicanos, como tanto los oaxaqueños, buscaban una identidad, saber quiénes eran después de la Revolución Mexicana. Entonces, en el 1932 se celebra el homenaje racial, en el cual se supone que se le rendía homenaje a lo indígena. Sin embargo, una vez más, lo indígena no fue representado. Simplemente fue usado, puesto que todos los participantes del evento fueron mestizos. Por ejemplo, se elige la señorita Oaxaca y con su elección ella fue una joven de familia adinerada, una joven mestiza, al igual que los danzantes que presentaban sus danzas en el Cerro del Fortín.
no eran indígenas. En el año de 1950, finalmente se le da el nombre el segundo nombre, que es Fiesta de los Lunes del Cerro. Y esto fue por dos razones. Porque el ritual que se celebró por los mixtecos en la prehistoria, los prehispánicos, perdón, consistió en subir a la colina, y dar un ritual a su dios Nahubi Sabi, y por eso es que se le conoce así. Sin embargo, Jesús Lizama Quijano también dice que este nombre, o Fiesta de los Lunes del Cerro, es al espectáculo que consiste en la representación de danzas y bailes de las 8 regiones. Y aquí tengo las 8 regiones. Tenemos la Mixteca, la Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Valles Centrales, Costa, Sierra Sur, Istmo. Con esto, la Guelaguetza continuó evolucionando y se dieron cuenta que después de este homenaje racial, que fue el pionero de lo que hoy es la Guelaguetza, atrajo mucho turista al estado. Entonces, para esto se implementaron nuevas actividades. Por ejemplo, como ya había mencionado, el Lunes del Cerro se celebra los 2 últimos lunes de julio, pero las actividades culturales se inician desde el sábado anterior o los 2 últimos sábados del mes. Por ejemplo, en el año de 1969 buscaron a la representante de la princesa Donají, la representante de la diosa Centeolt, y se presenta también algo que se llama la Baní Igualal, que es una obra teatral que narra la vida prehispánica de los oaxaqueños. Así, los siguientes serían los bailes, que yo creo que los voy a presentar si hay tiempo al último, pero son 3 bailes importantes. En el primero se llama Jarabes Mijes. Este tiene una representación muy prehispánica porque antes de iniciar el baile, lo que hace es un anciano, de hecho, quien dirige una pequeñísima ceremonia a su dios. Toma una bebida que se llama tepache, hecha a base de piña, y riega 3 gotitas en el suelo. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias por lo recibido, por lo que se recibirá, por lo que no se recibió y por lo que se recibirá. El siguiente baile ya nos representa algo más, que es como pueden ver, Valles Centrales, Danza de la Pluma, de Conquer Dance, que es el baile de la conquista. Esto fue introducido por los frailes y con ello nos enseña cómo Oaxaca fue conquistada por los españoles. Esta danza es muy larga, dura aproximadamente 3 horas, y en ella se recitan parlamentos por parte de 3 figuras importantes, que sería la Malinche, Cristóbal con Hernán Cortés y la sociedad mexicana, la nueva sociedad mestiza. La costa nos trae las chilenas, que es un baile zapateado. Este baile nos introduce ya a una sociedad mestiza y se cree que fueron traídos por personas de otros países. Las actividades siguientes son las actividades gastronómicas, que también fueron implementadas a este nuevo evento. Por ejemplo, hay varias ferias. La feria del mezcal, que es una bebida alcohólica hecha de agave. El tepache, que ya se había mencionado. El tejate, bebida hecha a base de flor de cacao. Y el más importante, todos los platillos que sean hechos a base de maíz. ¿Por qué el maíz? Porque el maíz se cree que la diosa Centeolt había creado al hombre de maíz, al hombre mesoamericano. Entonces, por eso el maíz es muy representativo y podemos encontrar una gran variedad de platillos hechos a base de maíz. Y como ven, tostadas, tortillas y el mole, que también es espesado con la masa de maíz. Y es así como nos acercamos a lo que es el evento turístico de hoy en día. Este evento, según la SECTUR, que es la Secretaría de Turismo Mexicana, establece que en el año 2011 hubo una ganancia de aproximadamente 180 millones de pesos. En la industria hotelera esto representó como un 80%. Y para el año 2012 igual hubo una ganancia de 200 millones de pesos, según el gobernador del estado, Gabino Cue, lo que representó 3,700 empleos temporales en tan solo 2 semanas. Así que por esto este evento es muy importante para los oaxaqueños. Y en mi conclusión, el origen y evolución de la Guelaguetza entonces sí es un factor de identidad para los oaxaqueños. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a diferentes aspectos
políticos, económicos y sociales de este estado, lo que hoy nos trae como símbolo de identidad para los oaxaqueños, y siendo así entonces que se convierte de un evento religioso a un evento cultural. Mis referencias, y es todo. No sé si podremos ver los videos. Ok. Het meest van binnen van dat maam gaat van het. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Okay. Bring it on. La baile de la pluma, you said it can go for 3 hours. Do they do that without stopping for 3 hours? Actually, this dance is just, when they go to the Guelaguetza, they just present like about 15 minutes because it's very tiring, and it has to be people, young men actually, and they do it in towns for any festivities, and so there they do it without stopping, because you know when the Cristobal Colon or Hernan Cortés have to speak, the dancers kind of like stop for a little and they rest, and they've been served several beverages. They can get drinks like mezcal and tepache, so it's very, very nice. Any other questions? Okay. You mentioned earlier the problems in the 1930s relative to the Indian problem. What is the attitude today of Oaxaqueños towards lo indígena? You know what? It's really, we can say that we still see that we're not treated as we should. We may go to the museums and we are like, yes, this is my heritage, I feel proud. But like Dr. Gomez mentioned, if we walk by on the streets and you see somebody begging, especially if they're indigenous, we just don't even look at them. So we still have a lot of bad things going on with the indigenous people. At the beginning of your presentation, you mentioned a rite. Do they still do this rito for the land? Well, the rituals were basically to ask for the water at the beginning, the rain, and then they do it for. Then they started doing it for asking for the corn, but they actually, I believe they still do it. And as you see, some people in the video, they still speak a lot of dialects. There's like 16 different dialects, and they do it. But it's basically, sometimes when they have like a wedding, they do have their own heritage, and they still go through their own rituals.
but they still do stuff like that. Any more questions? Okay, so thank you very much for coming.